Entonces, tenemos un Cessna. Un Cessna, que es un avión que se utiliza mucho para negocios. Okay. Más o menos pueden viajar 12 personas ahí. No se ha informado quiénes iban viajando ahí. Lo que se sabe es que este avión despegó del aeropuerto municipal de Elizabethton, en Elizabethton, Tennessee, y se dirigía al aeropuerto de MacArthur de Long Island, en Nueva York, según la FAA. Y el incidente ocurrió a más de 100 millas al suroeste de Washington. Okay. El espacio aéreo, hay que recordar, de Washington está muy, muy restringido. Claro. Desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, que fueron pues contra las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. La cuestión es que no puedes ingresar así como así, y pues bueno, el Departamento de Seguridad de la Ciudad de Washington pues mandó obviamente una alerta, mandan a estos aviones, no contestan, bueno, mandan a los aviones de combate F-16, no contestan, hacen como esta persecución, por decirle de una manera, y de repente se estrella este avión, se estrella en un terreno montañoso en Montebello, Virginia, a las 3:30 horas local de la tarde. Y sí, el Departamento de Seguridad de la Ciudad de Washington, donde está ubicada la residencia del presidente, y el Congreso indicó que los habitantes, que no había amenaza activa, o sea, que no era un ataque, pero pues bueno, sí generó, porque el sonido sónico, la explosión sónica, pues sí generó mucha alarma, porque se escuchó en muchos lugares. Vamos a escuchar otra vez. A ver si está. Qué interesante que el perrito corre antes que llegue el sonido. Es que son tres explosiones. Okay. A lo mejor la primera no se capta en el video, o a lo mejor no lo escuchamos. O hay un delay en el video también, puede ser, ¿verdad? Porque son cámaras de seguridad, y las cámaras de seguridad de repente tienen el audio medio desfasado. Hay otro video nada más que salen los dueños que están como practicando una canción, y de repente se ve que hacen así, y donde reaccionan. ¿Cómo hacen? O sea, sí. ¿Así? Así. Oh. Se asustan. Pero bueno, lo curioso es que no se sabe cuántas personas iban, ni tampoco. Qué raro, o sea, ¿qué onda con esto? Bueno, pero sobrevivieron no se ve nada, nada la información. Mira, podría ser, la neta, o sea, siendo realistas, podría ser que no contestaron y simplemente pues se les da la orden de disparar, ¿no crees? O sea, no creo que los militares digan, oigan, pues no contestan, lo dejamos pasar. Pues pues es a tirar, órale, pues ya. Si no te paras, ya estás en la zona de riesgo, pues claro, te pueden disparar, pueden disparar, claro que sí. Y en otra es, sí, no se sabe. No se sabe, obviamente eso no lo van a decir. No, sí, tienen que decirlo. ¿Tú crees que van a decirlo? Sí, porque y no me entero. Si no lo dicen, o sea, curiosamente se estrella en una zona poco poblada, montañosa, en Virginia, no contestaba, o sea, como que da demasiadas señales de que, pues, muy seguramente no contestó, y dijeron, pues, bueno, ni modo, tíralo, porque, pues, no contesta. Pues, sí, o sea, sí, pues, según el reporte es un Jet Cessna, ¿verdad? Es un Cessna, sí. Es un Jet Cessna, es que la Cessna es la típica avioneta chafía, ¿sí? Perdón si alguien tiene una avioneta, no se vayan a ofender. Es un Cessna Citation. Es un Cessna Citation, pero dice Jet Cessna, por lo que estoy viendo. Entonces, no es tampoco cualquier cosa, o sea, es uno de estos, o sea, es un... Sí, caben 12 personas. Exacto, o sea, no es como el que se estrelló en Brasil. Exacto, porque ese es el Cessna. Es el que se estrelló en Brasil, es el típico. Si tú dices Cessna, para mí ese es el Jet, el Cessna, ¿no? Pero ya si es un Jet Cessna de negocios, dije, cañón, espérame, eso debe ser otro. Y sí, lo que estoy viendo es el tipo, ¿verdad? Este es el tipo según lo que dice aquí. Pues no es cualquier, o sea, ¿quién iba ahí? ¿Por qué no respondía? Claro que saben eso. Oye, que tuviste un problema de, ¿cómo se llama? Con la radio. De comunicación, lo que sea. Pues intentas comunicarte de otras maneras, o sea, no creo que se les vaya debe haber maneras más ¿cómo se llama? Como de otras formas, ¿no? De tratar de comunicarse. Si iban en una zona donde está la Casa Blanca, donde están muchas otras cosas importantes del gobierno de Estados Unidos, yo creo que pues sí pudieron haber activado algo más y que hasta ahorita no se esté informando. Déjame checar sin más, digo, de pura casualidad, a ver si hay... Dice que cayó 28,864 pies en un minuto. Mira, aquí hay más información. A ver, nada más déjame ver si es este, A ver, ya está, ¿quién es el dueño? Para empezar, se llama John Rumpel, propietario de Encore Mortons en Melbourne.
Dice a New York Times que iban viajando en una aeronave privada Cessna. El dueño del avión que se estrelló cerca de Washington dice que su hija y nieta de 2 años viajaban a bordo. O sea, entonces no se prevé que sea como un ataque ni nada de eso, ¿no? Dice el propietario de la aeronave que se estrelló el domingo, o sea, hoy, cerca de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, después de que los aviones de la Fuerza Aérea intentaron establecer contacto con el piloto sin éxito, aseguró eso, es el dueño, ¿no? La Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, por sus siglas, está investigando las causas que llevaron a la aeronave privada de marca Cessna a estrellarla alrededor de las 15:30. Aquí no habla de ningún jet Cessna, aquí hablan de un Cessna normal, como el de Brasil, ¿verdad? Habría que ver. Dice, el avión estaba registrado a nombre de la empresa Encore Motors de Melbourne. Dice, su propietario de 75 años se llama John Rumpel. Dice, iban a bordo su hija y su nieta y su niñera, que volvían de casa de East Hampton en Nueva York tras una visita familiar en Carolina del Norte. Barbara Rumpel, esposa de John Rumpel, se presentó hace poco como candidata a la junta directiva de la NRA, de la Asociación Nacional de Rifles en Florida, que es súper poderosa y está bien metida en todas las ondas políticas ahí. La FAA dijo que el avión con destino al aeropuerto de MacArthur de Long Island, el área del estado de Nueva York, donde se ubica East Hampton, había salido de la ciudad de Eliza Burton, en el estado de Tennessee, vecina de Carolina del Norte, como había dicho el mismo dueño. Dice, también declaró a Washington Post que estaba en contacto con el FAA y afirmó que su familia entera iba en el avión y lamentó que nadie podía sobrevivir, dada la velocidad de descenso antes de estrellarse. O sea, ya él está asumiendo que no. Sí, claro, es que como les comentó, cayó 28,864 pies en un minuto. ¿Por qué cayó? O sea, mientras estaban los Jets, obviamente ahí, híjole, tus sospechas, yo obviamente no, sí, ya entiendo, ahora sí no se va a decir, ya si ves todo eso no se va a decir, no lo van a y decir, más que es una de la NRA. Dice, no había malas condiciones meteorológicas. La Policía Estatal de Virginia dijo al canal WFXR este domingo por la noche que las tareas de búsqueda estaban en marcha. O sea, aparte no los han encontrado. O sea, en una zona llena de carreteras, de calle, de todo. O sea, ¿cómo es posible que no lo encuentren? O sea, es una zona poco poblada. Sí, no, pero es que me refiero, todo el este de Estados Unidos está poco poblado, es un decir realmente, porque es donde están 200 millones de habitantes de Estados Unidos. O sea, la mayoría están de ese lado, y sobre todo en el norte, que es donde sucedió. O sea, sí pone que hay áreas rurales, ¿verdad? Pero son áreas rurales que no están tan de difícil acceso como si la parte central de Estados Unidos, que es pues mucho desierto y así. Dice, el avión sobrevoló Washington y Virginia, y fue, o sea, aparte, ¿por qué hace esa movimiento? Si venía de Carolina del Sur, como dicen, ¿por qué hace ese movimiento entre Washington y Virginia? Dice, fue interceptado por aviones de combate F-16 que volaron a velocidades supersónicas y emplearon bengalas para llamar la atención del piloto sin que éste respondiera. No. Ahí está todo. Ahí está la respuesta. Si el piloto no respondió ni con bengalas, pues obviamente piensa mal y acertar. Uno asume que lo tiraron, ¿verdad? No, pues como, es que, ¿qué le sigue? ¿Qué sigue después de ya lancé las... Dice Tapatía. Ajá. Dice, hay varios Cessnas, es la marca. Dice, sí. Tapatía, lo tiraron, ya me explicó mi esposo. El protocolo en estos casos que no contesta, cuando no contesta el piloto. Sí, bueno, el esposo Tapatía es piloto, o sea, sabe lo que está hablando, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no? Y creo que los pilotos están muy conscientes de eso, ¿verdad? Si no contestas, pues... Si te tiraron las bengalas, lo que sigue es, van a tirar, ¿cómo no? No. Uh-huh. Y yo creo que el de la NRA, este señor sabe, o sea, cayeron de esas, no, pues ahí está el tema. Qué caso tan tremendo, pero pues así son los protocolos. Y qué estaría pensando el piloto, ¿verdad? ¿Por qué no reaccionar, verdad? A lo mejor está enfermo, no sé, ¿verdad? Y ahí, quién sabe qué habrá pasado, está muy curioso el tema. A ver qué más se sabe de aquí a mañana, ¿no? Vamos a ver si hay más información. Vamos a otro asunto importante.